Bienvenidos a nuestro canal Robótica Industrial Pucamaima. En esta ocasión estaremos presentándoles nuestro proyecto final de la asignatura, presentado por Antonio Sánchez y Marigerles Galán. El mismo consiste en un brazo robótico capaz de jugar tic-tac-toe. La primera fase es el diseño mecánico de nuestro robot, así que veamos. En esta primera imagen podemos observar la vista frontal de nuestro brazo robótico. Sin embargo, veamos más adelante en detalle. Aquí podemos ver que nuestro robot cuenta de 3 eslabones principales y un cuarto que, aunque no es un eslabón, es una parte fundamental del mismo. En primer lugar, a la derecha vemos el hombro del robot, donde se encuentran estos dos steppers. El segundo eslabón es el brazo. El tercer eslabón y último es el antebrazo. Y por último vemos el gripper, donde el robot se encarga de abrir y cerrar para poder tomar y dejar la pieza en el tablero. Aquí podemos ver más a detalle las distintas partes de nuestro brazo robótico. En primer lugar podemos ver el primer stepper motor, que se encuentra en la parte inferior de la imagen izquierda. Este es el stepper o el motor que se encarga de hacer el movimiento en el eje X. En segundo lugar podemos ver nuestro sistema de engranajes, que hacen posible el movimiento de los eslabones brazo y antebrazo. Luego vemos la articulación del codo del robot, que se encuentra a la derecha, y por último se encuentra un sensor de color, que es el que detecta la pieza al momento de recogerla en la base. También se ve un pequeño stepper motor que sirve para poner en funcionamiento el gripper. A la derecha podemos ver ya más claro los dos steppers, que son los que se encargan del movimiento tanto en el eje Y como en el eje Z. Y por último, un rodamiento de rodillo, que es el que hace que el robot esté afincado o unido al tronco y pueda hacer un correcto movimiento en el eje X. Ya por último, esta es la imagen o el diseño final de nuestro robot, donde se ve la base o superficie donde se encuentra el mismo, el tablero del juego con las fichas y detrás una caja eléctrica, que aunque no se pueden percibir ahí, veremos más adelante en la segunda fase los componentes eléctricos de nuestro brazo robótico. Ahora pasamos a nuestra segunda fase, que es el diseño eléctrico. Aquí podemos ver los distintos componentes eléctricos que están conformando nuestro robot. En primer lugar tenemos un sensor de color que, como mencioné antes, es el que se encarga de reconocer la ficha en el tablero. En segundo lugar, una fuente de alimentación de 12 voltios, que es la que alimenta los steppers. Un stepper de 5 voltios, que es el que está en el gripper para poder hacer funcionar este. Un Arduino Mega, que es el que utilizamos como nuestro controlador. Un CNC Shield, que contiene los drivers para controlar nuestros motores. Y por último, y no menos importante, los motores que dan vida a nuestro brazo robótico, que son los steppers de 12 voltios. En el siguiente esquemático eléctrico se puede ver cómo están el sensor TCS 3200, el cual fue el sensor utilizado para poder saber cuándo está la ficha de color verde del brazo robótico, que es el que juega el brazo robótico. Están los drivers, los respectivos drivers de cada uno de los steppers que nosotros utilizamos para los ejes X, Y y Z, con sus homing. Está el controlador, que vendría siendo Arduino Omega, el stepper del gripper con su también driver del step motor 28BJ y 28, y la fuente de alimentación de 12 voltios y 20 amperios. También se debe tomar en cuenta que todo lo que utilizamos también eh, para este caso el step motor del gripper utilizamos los 5 voltios, al igual que también lo utilizamos para el sensor de color. Ahora pasaremos a la fase de programación, donde los softwares que utilizamos fueron MATLAB y Arduino IDE. Adelante le vamos a explicar con más detalle para qué se utilizó cada uno y de qué manera.
código del tic-tac-toe estoy declarando al principio las variables necesarias para el funcionamiento efectivo de el brazo robótico. Este va a poder jugar con los ceros, mientras que la persona que será la primera en jugar se jugará siempre con las X. Eso quiere decir que estas son cada una de las variables inicializadas para el funcionamiento de esto. Los ángulos que nosotros utilizamos para esta matriz 3x3 se pueden ver aquí. Entonces los ángulos que nosotros utilizamos. Más abajo podemos ver que las declaraciones del homing y las bibliotecas para los steppers, de las steppers por ejemplo. Entonces podemos aquí inicializar las posiciones de inicializar en el homing. Entonces aquí se puede ver cómo hay distintos tipos de funciones más hacia abajo, tanto las de homing como de posición inicial, en las de cada uno de los movimientos de los ángulos, la de agarrar, soltar, que son del gripper, y las del sensor de color para el reconocimiento del color verde que está pintado en el tablero para los ceros. Entonces aquí podemos ver en Machine cómo se puede ver el código del brazo robótico, que el brazo robótico va a jugar de manera random en una posición diferente a la jugada por la persona. Entonces básicamente va a jugar de manera random en esta, y así es como va a jugar en el tic-tac-toe. Entonces, de manera de simulación, para poder ver cada uno de los ángulos, hicimos en la simulación en MATLAB los cálculos de Navier-Stokes. Estos cálculos se fueron realizando en MATLAB de la siguiente manera, con cinemática directa inversa. Entonces, también está la simulación. Esta simulación, si yo le doy a correr, se puede ver lógicamente el tamaño de los eslabones que tiene las dimensiones de nuestro brazo robótico en centímetros. Entonces, esperando a que termine de cargar, también se pueden ver las soluciones y los ángulos respectivos, valor de los ángulos respectivos que van hacia el Arduino, como también van hacia la simulación. Si por ejemplo yo pongo las dimensiones de los ángulos que yo tengo respectivamente con los ángulos puestos acá respectivamente del código, si yo pongo por ejemplo 55, si pongo también 67 y pongo también 52, se puede ver básicamente las posiciones que van a tener iniciales el robot. Entonces el robot va a tener una posición inicial para, en ese caso de ese ángulo, de la siguiente manera, con sus respectivas coordenadas X, Y y Z. Por último tenemos la fase 4, que es el producto terminado y el funcionamiento de nuestro brazo robótico. Aquí podemos ver cómo luce físicamente nuestro brazo robótico, sus distintos eslabones, los componentes, las fichas y el tablero. Así es como quedó finalmente, y a continuación veremos cómo este funciona de manera autónoma. Aquí podemos ver cómo luce físicamente nuestro brazo robótico, sus distintos eslabones, los componentes.
Eso fue todo, muchísimas gracias por sintonizar y esperen un nuevo video en nuestro canal.